Bueno, tengan buenas tardes. Vamos a pasar en este momento a iniciar la actividad de la charla con el colectivo Estoy, que estamos compartiendo el día de hoy un poco acerca de los trabajos de diferentes marcas, estilos, materiales y prácticas que cada uno realiza para muchas de las piezas que están viendo en la exhibición y también los productos que van a ver en el market, y también puedes compartir para las personas que estén interesadas en materiales, procesos y formas de soluciones de cómo nosotros podemos, con los materiales que el entorno nos da, poder solucionar algunas cosas. Y también vamos a dejar un espacio para poder dialogar, y si tienen preguntas también no duden en hacérnoslas y poder también compartir. En cuanto a que esta es la cuarta edición de la ArtoyCon, y llevamos ya, este es el cuarto año que se realiza. Entonces, como colectivo Estoy, que significa El Salvador Toy, compartir esta convención con ustedes es de mucho agrado para nosotros. Esta es una convención que se realiza primero en México y se combinan varias sedes de varios países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, y El Salvador ha formado parte desde la primera edición. Así que como colectivo Estoy, formamos parte de esta convención y cada año tiene una temática. Entonces la temática del año pasado fue monstruos y leyendas, y la temática de este año, dado que es un año mundialista, se definió como la temática de Mundial de Fútbol. Así que la sede del Mundial es México, el organizador principal es mexicano, y también las sedes latinoamericanas como Argentina y Brasil, que son ADN futbolero absoluto, forman parte. Así que el concepto es Mundial de Fútbol, y de hecho estamos justamente en la época del Mundial, y prácticamente eso define el diseño gráfico y el concepto detrás, publicado con referente a esta cuarta edición. Bueno, también en el caso de nuestra mascota y nuestro lienzo, el Cholo, esta es la cuarta edición. Entonces el Cholo se creó desde la primera edición, solo que en la primera edición solo hubieron como unos 12 quizás más o menos. Ahora ya podemos hacer reproducciones masivas o mayores que antes, y ya tenemos en este caso la tercera edición del Cholo Custom, que es abierto al público para que cualquiera pueda intervenirlo, convertirlo en un lienzo y personalizarlo, que es lo que ustedes van a ver en la exhibición que está a un costado, y que prácticamente se ha convertido un poco en la voz de las personas que participan y que también forman parte de esta exposición. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las marcas que componen un poco el colectivo y que han ido formando parte de diferentes actividades que hemos realizado. La principal es esta convención, pero también participamos en otros eventos. Tratamos de hacer divulgación, de llevar también nuestros productos a los espacios donde se puedan vender, hacer exhibiciones también, y cada uno desde sus lenguajes poder llevar sus personajes, sus materiales y sus narrativas. Hola, buenas tardes. Agradecerles por estar acá, agradecerles por acompañarnos. Mi nombre es Roberto Carlos Herrera, yo soy diseñador gráfico, ilustrador, y desde hace un tiempito también soy toy maker. No es mi marca, pero yo me identifico como RCH, es más mi firma, y tengo aproximadamente desde el 2017-18 que estoy investigando acerca de procesos y materiales en cuanto a la producción de los Artoys. Estudié artes plásticas en el bachillerato en el Centro Nacional de Artes, y posteriormente la licenciatura en artes plásticas en la Nacional, subespecializándome en diseño gráfico. Tengo como 23 años de estar trabajando en el área del diseño y la publicidad, pero también llevo a la par un poquito la parte artística, de la que no me quiero despegar porque siento que también es bastante un alivio. Como ya bien dijo Kane, tenemos nosotros ya 4 años de estar celebrando el ArtoyCon, y les voy a hablar un poquito del concepto de las piezas, o el concepto que a mí me gusta trabajar. Principalmente trabajo mucho la parte cultural
en cuanto a las tradiciones de lo que es la zona que ahora llamamos El Salvador. Y lo digo porque me gusta mucho trabajar o reinterpretar la parte, la estética prehispánica, pero no solamente lo prehispánico, sino que también lo que son las tradiciones populares que surgieron luego de la invasión europea y que queramos o no, pues somos. Así que ahorita en pantalla está una pieza que es el venado nahual, que precisamente habla de eso, de los nahuales. Se dice que cada persona que nace, cuando nace se le atribuía un nahual que era su animal protector, ¿no? Entonces en este caso lo que hice es reinterpretar ese nahual, materializarlo en forma de venado, y tiene un arma que es una obsidiana. Esta pieza no está en exhibición, es una pieza que estuvo el año pasado, pero sirve más o menos para dar un contexto del concepto en el que yo trabajo. La siguiente pieza es el chasca, que tampoco está en exhibición, pero que acá se puede notar bastante más la influencia de la estética prehispánica, claramente utilizando también un poco del lenguaje ya muy personal o subjetivo que yo utilizo. Esta pieza está inspirada en los traloques, que son los ayudantes del reloj, que son los que se encargaban de llevar el agua o las lluvias a los 4 puntos cardinales. En este caso he reinterpretado los 4 tlaloques con los 4 rostros que están dispuestos en el pecho, en los hombros y en la espalda de la pieza. Y un poquito también hablando del nombre que viene de una leyenda popular que es Chasca, la Virgen del Agua, y hice un juego de palabras ahí, haciendo una combinación de chasca y ar, que en pipil significa agua. Entonces el concepto gira un poquito en cuanto alrededor de eso, de los tlaloques, del agua y de la lluvia. La siguiente pieza es un 5 cruces. Esta pieza pueden observar en la tienda del Marte. Hay una versión de ella ahí expuesta, y esta está inspirada en Xipetotec, que es nuestro señor desollado, que hace también la referencia, lo que se transformó más bien la festividad, el ritual del Xipetotec se transformó luego en el 3 de mayo, el Día de la Cruz, que se celebraba o que se festeja la abundancia en las cosechas, ¿no? Anunciando las lluvias y augurando una buena cosecha. En este caso lo que hice fue una reinterpretación del Xipetotec que está expuesto en el MUNA y en el Museo de Tazumal en Chalchuapa, y le metí un poquito de elementos robóticos, que sí también es algo que personalmente juego mucho con ese concepto, ya que es un guiño a la nostalgia de los juguetes de los 80s. Es ese, no sé si hay el Diablito Tlazolín, aunque es una estética muy diferente a las anteriores, el concepto siempre está ahí, es una tradición. Está inspirado en los Tlacilmines de Texistepeque, que son nuestros personajes que se visten de rojo y empiezan a dar latigazos en Semana Santa para limpiar de pecados a toda la gente del pueblo. Así que es un poquito hacer una parodia divertida de una tradición y utilizar el lenguaje del arte para hablar de esas tradiciones que muchas veces incluso nosotros como salvadoreños no estamos tan enterados, porque mucha gente cuando lee ahí el market y ve los Tlazolines me dice ¿qué son esos? Y ya les pico, y ya cuando le digo que son los que empiezan a dar y atrás en Semana Santa ya lo ubican rápido. Entonces, sirve bastante como para eso, para hablar también de nuestras tradiciones. No sé si hay otra pieza. Y ese es un cambio que también es del mismo personaje, pero más o menos ese es mi trabajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Flor Janet Martínez. Soy ilustradora, diseñadora gráfica. En un futuro, primero Dios, escritora amateur de cuentos, que también es parte de ser creador, de ser creativo, es de saber contar las historias. Y en ese caso mi trabajo es bien identitario, muy personal. Cuando la gente se acerca conmigo, yo les digo que termino contándoles vida, obra y milagro a través de mis piezas, porque aparte de que es una marca muy identitaria,
porque busca representar el ser salvadoreño, el extracto nuestro. Me inspiro mucho en cosas que me han hecho feliz. Trato de transmitir esa alegría que me han compartido mis mascotas, experiencias. Y en ese caso yo me especializo, porque también amante mucho de los materiales, del reto del preciosismo estético, ese reto de enfrentarse a un material que tal vez no es muy convencional y que incluso los que somos diseñadores en la casa en algún momento nos han dicho nuestros papás que por qué estamos usando esos materiales. Por ejemplo, yo me especializo en papel y mi amada madre, que ha sufrido y me ha apoyado también, me dice: hija, ¿y por qué en papel? O sea, que dure más, porque te enfrentas a esas críticas. Y es válido, porque tradicionalmente son más frágiles. Entonces, ¿cuál es el reto del diseñador? Es darle como ese valor estético, artístico, vuelvo a repetir, el preciosismo estético, y enfrentarse a los retos del material, porque sí, yo sé que se ve bien como místico, fumado, pero el material te habla. Cuando tú trabajas un material, el material te va permitiendo darle forma. Entonces eso es bien bonito. Y al final los acabados son muy importantes. La calidad que se le va a ofrecer al público también. Y en ese sentido mis piezas, por ejemplo, por favor. Esta parte del bocetaje, que para un artista es súper importante. La parte de la investigación, para lo que hablábamos de la narrativa, qué es lo que voy a contar, lo que Roberto comentaba y que los colegas van a compartir también, basándonos en historias, cuál es el trasfondo de la pieza. El siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos mi nahual. Esta es lo que les decía de las piezas muy personales. Este es mi nahual, este es un colibrí ataviado con su indumentaria prehispánica, llevándonos a la leyenda de que ellos son mensajeros de los dioses. Realmente tienen su naturaleza una deidad, son mensajeros de los dioses. Entonces estamos llevando esa identidad, estamos fabricando nuestra identidad a través de nuestros propios grafismos. Está con su yinita, en este caso tiene en la cultura popular, tiene su yinita Balco Patín, y su corazón está ardiendo de amor, y también son las únicas aves cuyo corazón palpita más de 120 veces por minuto. Entonces están en chinga. Entonces ellos andan corriendo con sus yinitas Balco Patín, están llevando, que está una representación muy pop de la alimentación de los colibríes. Necesitan dulces, entonces ese es como anda su paleta y está como asustado porque esta pieza nace cuando Twitter se cae, cuando le cambian a X. Entonces está como el pajarito, porque él, la historia de Coli es que es el mensajero millennial, porque cansado de que ya no le hagas caso cuando te hablan sueños, se compró un celular y ahora te escribe a tus redes sociales. Y en este caso tuiteaba los mensajes también. Entonces cuando se cae Twitter, cayó en pálida. Entonces esa es como parte de también de la comicidad que lleva el personaje. Esta pieza, que también para los que están empezando, es como los trabajos que nosotros tenemos ya escalaron a otro punto de estar en subasta de arte. Entonces es como darse ese valor de nuestro trabajo, llevarlo a otro nivel y atreverse. Y esto tenemos en la exposición de la subasta del museo. Esta pieza también es muy personal. Creo que esta debería ser el ave nacional. Esto es muy personal, los chocoyos, porque ¿quién no conoce uno? Y son parte de nuestra historia. Es uno de los amores de mi vida. Entonces aquí traté de sintetizar el personaje, el ser caótico de los chocoyos y todo el amor que nos dieron, que me dieron a mí, que fue, como les digo, es una manera de tenerlo cerca. Entonces el mismo material te va dando el lenguaje para crear las piezas, las extremidades, los detalles y, como repito, el preciosismo técnico, que es muy importante. El sustito latino, que es mi visión de ser, cómo tendría que ser un fantasma de nosotros. Primero, Dios no nos toque regresar, pero usted no va a venir con la despercudida sábana blanca. Usted vendría con su digna colcha de tigre, porque somos demasiado color y sabor en vida para venir despercudidos.
Y yo en lo personal, yo no voy a venir a espantar gente, o sea, yo voy a venir a comer, porque ¿para qué va a regresar? O sea, es como una cosa de no, mejor quedar, no, que me abrace la Virgen, que me tenga ahí arriba, donde sea, pero no volver así nomás. Entonces esta pieza nace con esta, es el primer arte que es, ¿cómo se llama? Impresión en 3D, entonces modelado digital. Toxic Cigar, que esta es, todas las experiencias valen, incluso las negativas. Esta es una intoxicada que me pegué con unas tortas allá por la Tecnológica y que casi me mata. Entonces, de ahí nace el concepto de que si usted tenía miedo de que un cayú se comiera a San Salvador, no tema, porque jure que a San Salvador lo va a envenenar primero. Entonces, ahí nace la idea de esta mazacuata, ¿cómo se llama? Tóxica, ajá, o sea, el monstruo que, pobrecita, San Salvador lo venció a él. Entonces, este es un paper toy también, y ahí te van dando las formas, o sea, te van pidiendo la estructura interna para sostener las piezas, el gramaje de papel, y otros elementos gráficos que lo van construyendo. El Torito Pinto, que también vemos el rescate de las tradiciones salvadoreñas. En este caso es un paper toy para armar, y también tengo otra pieza en construcción de madera. Entonces también el mismo material va dando como para las expresiones del personaje y su estructura. Y eso sería como mi trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy David Lucero y junto con mi esposa tenemos Sucubus, es nuestra, digamos, marca que desarrollamos para hacer artes. No sé, bueno, pues empezar. Vaya, dentro de lo que hacemos tenemos como, no sé, una especie, como decir, dos líneas. Tenemos unos juguetes pequeñitos que consideramos como de producción. Este es un diseño de mi esposa. En realidad ambos tenemos como una estética bastante influenciada por el anime y toda esa estética asiática, diría yo, no solo japonesa. Y hacemos una adaptación de lo que tenemos acá, mezclado con esa estética. Por ejemplo, la del michillote, hay un poquito de esa idea de mezclar cositas, animalitos, comida, lo que sea. Y tenemos un mayote, que es nuestro, digamos, una comida, un vegetal bastante tradicional de acá, que lo hemos hecho así, el michillote, que es como la combinación de la calabaza y el ayote, del ayote y el gato. Entonces, bueno, tenemos como dos caminos para diseñar. A veces mi esposa hace una ilustración y de esa ilustración yo hago una figura, y a veces yo hago una figura directamente y de eso ella saca ilustraciones. Entonces es como los dos caminos que tenemos para llegar al diseño de algo. Teníamos la idea de los nahuales, y entonces aquí desarrollé el concepto de una chica nahual, que es un nahual en tacuacín, entonces ella se puede transformar en tacuacín. Y se me ocurría la idea de, así como guerrero prehispánico con poderes prehispánicos. Y entonces un poquito jugábamos un poquito con conceptos de varias cosas que hemos visto, de Pokémon, de juegos de video, cosas así como decir, vaya, si tiene poderes de así, entonces tiene resistencia al veneno, tiene poder de fuego, porque en las leyendas prehispánicas el Tacuacín fue el Prometeo que nos trajo el fuego de los dioses. Entonces por ahí va la idea, y siempre tengo esa como, digamos, de las concepciones prehispánicas, pero metiendo esa estética un poco anime en la elaboración. Ahí está un poquito trabajo un poquito de bocetos. Honestamente yo casi no trabajo con bocetos dibujados, me tiro más como modelar directamente en plasticera, y ahí empiezo a mover las cosas y a tratar de darle forma. Pero
también tiene un poquito de dibujo en esta ocasión y teníamos este trabajo. De hecho, la ilustración a colores de mi esposa, una vez terminada la pieza, fue como yo tenía la figura en plasticera, así, cruda, y era como, vaya, dibujarla y le inventamos colores, porque no sabía qué colores iba a tener. Entonces ella viene así la ilustración y empieza a jugar con los colores para ver cómo va a diseñar ya el color de la pieza. Esta es la Judith Caillou, es un poquito juego de palabras entre Judy y Judith, porque es un nombre bastante usual por acá, que hay personas que se llaman Judith. Y entonces dije, vaya. En realidad, esta la pensé como un blank toy. Y de hecho, este era como la interpretación del momento cuando estábamos diseñando algo del tema Caillou. Y entonces había, a mí se me escapan los términos, mi esposa sí se los ve bien, pero sí hay una especie como de tendencia de diseño japonesa donde a los hoodies les ponen como motivos animales. Y entonces, ¿qué hace? Un hoodie de tiburón, un hoodie de gatito, cosas así. Y entonces vamos a hacer un hoodie de Caillou, pero de un Caillou mesoamericano, tirando un poquito como a Quetzalcóatl, algo así, como serpiente, como algo reptiloso. Entonces era acá la idea de que tenía ese hoodie, y el hoodie hasta tiene colita, y de motivo Caillou, y siempre con la estética un poquito de anime. Este Aspichel y los conejitos lunares. Esta fue una idea propiamente mía en este caso. Quería empezar a hacer como interpretaciones de dioses prehispánicos, pero yo quería que fueran como figuritas, o sea, como esos coleccionables que uno ve de cualquier otra marca o cosas así, que agarran un tema y te hacen una figura. Y dije, bueno, no hay de dioses, vamos a empezar bueno, decidí Ichel, me gusta bastante. De hecho, está basada en uno de los glifos de Ichel joven, porque la diosa de la luna tiene 3 representaciones diferentes: está la joven, la madre y la anciana. Entonces la joven es como relacionada a la fertilidad, digamos a la mujer joven, a la mujer fértil, y a todas estas cosas un poquito como de la juventud y la fuerza de la reproducción y todo eso. Aparte de que en la leyenda de los 5 soles, en la luna hay un conejo, porque no sé si fue Tonatiuh que llegó el conejo y dijo, yo quiero ser el sol. Y entonces Tonatiuh dijo, no molesté, lo agarró y lo aventó y cayó en la luna. Y entonces, según esa leyenda, esa manchita que está en la luna es la cara del conejo, cuando se estampó con la luna. Entonces, de hecho, Ichel, en uno de los glifos de la Ichel joven, sí está representada chineando un conejito. Así que dije, bueno, vamos a hacer Ichel con sus conejitos, y como hablamos de fertilidad, la juventud y todo eso, es una cosa bastante pícara y como provocadora también. Entonces, más o menos por ahí salía la idea de la Ichel y sus conejitos. Creo que hay como el proceso del modelado, de cómo iba modelando la pieza, de los detalles. Algunas cosas fueron como transformándose en la medida en la que le iba modelando y iba como construyéndola en la realidad. No es lo mismo el dibujito que tratar de hacerla. Y entonces le iba cambiando algunos detalles, conservaba algunas cosas. Y veámosla. Ahí está. Bueno, hay varias partes, ¿no? Desde las fotos hay detalles de los conejitos que tengo en la mano en gris, como la pieza de resina, o el hecho de como para poder sacar un molde de una pieza compleja tengo que partirla en pedacitos, y entonces en la imagen del centro se ve como las partes, o sea, los brazos aparte, el pelo aparte, la cabeza también estaba aparte. En ese punto creo que ya lo había pegado. Entonces, parte de los procesos
tiene que ver como cuando construyo una pieza tengo que pensar cómo voy a hacer los moldes, cómo voy a pintar esas cosas. A veces separo partes porque yo sé que van a quedar cerradas y cuando necesito pintarlas, necesito darle una pierna aparte y pintarla, la tengo que ensamblar, cosas por el estilo. Hay como en el proceso como bastante estudio técnico de cómo vamos a resolver problemas para que las cosas se miren como quiero que se miren al final. Aquí está en la exposición también, es la isalqueña, siempre siguiendo con esa idea como de figuritas de acción, como coleccionables. Esta es una idea que se me ocurrió porque mi mamá hacía danza folclórica, bueno, todavía hace en el INPEP, ya jubilada y todo, está con un montón de señoras y hace danza folclórica. Y entonces, en esto de la danza folclórica yo veía que tenía que traje de salqueña, que traje de volcaneña, que traje de no sé qué, y cada cancioncita tiene su traje, cada traje tiene su historia, y cada cosa tiene que ver con alguna parte de la cultura en alguna parte del país. Y entonces dije, rescatemos toda esta información, la ponemos en una piecita y empezamos una colección. Y entonces empecé con la isalqueña y de hecho agarré el traje de la isalqueña y pensé quizás una escena un poco más cotidiana, no directamente danza folclórica. Y dije, vaya, es como cuando antes la gente iba al chorro a recoger agua en su cántaro y sí, como que te lo equilibrabas en la cabeza. Solo se me ocurrió esa idea, y hacerla una, digamos, pose de acción, pero más simpática, como ella, equilibrándose el cántaro y se me cae, no se me cae. Aunque, o sea, no la llaman así de equilibrio, la agarran de las orejitas, pero se me ocurrió que era una posición simpática. Y entonces ahí está como un poco del proceso de cómo voy levantando la estructura y modelado. Le digo que yo casi no trabajo con boceto dibujado, sino que con la figura construida. Quizás sea por la costumbre de que casi nunca trabajé para otros, así que no me pedían bocetos, así que directamente modelo mis ideas y ahí voy viendo en el camino. Si, por ejemplo, en las partes primeras la cabecita está para un lado, en otra foto la cabecita está para otro lado. En algún momento pude haber movido los brazos un poco más abiertos, más cerrados, siempre pensando en esto de la parte técnica y cuando tengo que pintarlo, cómo voy a pintarlo, cosas por el estilo. Y así voy construyendo las figuras, o sea, probando, viendo si me gusta o no me gusta, corto una parte, pongo otra parte y cosas así. El producto es Matatunco Tutata. Y lo que pasó es que antes había un jueguito de que otro niño te preguntaba, ¿Matatunco Tutata? Y entonces vos decías sí o no, no importaba qué dijeras, te hacían un mate para asustarte, era algo, o como que te iban a golpear, la cosa era asustarte. Entonces, me acuerdo que estaba tratando, en ese momento estaba queriendo hacer una surfista, con el tema un poquito así del tunco, porque estaba de moda y las surfistas y los surfistas estaban de moda. Y entonces había diseñado una pequeña surfista y era como, ¿y cómo la asocio al tunco? Y dije, le voy a hacer un tunquito como de mascota o algo así. Y en lo que estaba diseñando el tunquito, me gustó tanto el tunco solito, la surfista quedó tirada, pero me gustó el tunquito y empezamos a ver, pero ¿y qué hacemos con el tunco? Y nos acordamos de Matatunco Tutata. Y entonces se nos ocurrió, ¿y por qué no lo hacemos como sorpresita? Porque te preguntaban si mataba tunco Tutata. Y entonces hay como 6 figuras diferentes, una de las 6 es el tunquito muerto. Porque te compras la sorpresita y te preguntas si mata tunco Tutata, abrís y sabes si está o no muerto. Y decidimos hacerlo como esa sorpresita, o como ahora le dicen Mystery Bag. Así ya más inglesiado el nombre, pero digamos, nosotros teníamos la sorpresita, ahora sí está de moda, ¿verdad? Esto de las sorpresitas como Mystery Box o Mystery Bag, ¿verdad? Que no sabes qué juguetito te va a salir. Pensamos en versiones diferentes y siempre pensando en la misma dinámica de si Matatunco Tutata.
Y de hecho fue como bien gracioso el origen de esto, porque como les digo, no estaba ni pensando en eso y de repente salió la idea, diseñamos la bolsa, diseñamos los dibujitos. Yo creo que ha sido nuestro producto muy exitoso, a la gente le ha caído muy en gracia. Algunos no saben cuando nos preguntan qué es eso de Matatuncos, qué trata, y les tenemos que contar la historia de cuando chiquitos, hace 40 años, pasaban esas cosas. Entonces, bueno, más o menos la historia de los Matatuncos. Y esta es una que hicimos para ahora. Entre otras piezas hemos diseñado, ni siquiera me acuerdo si está en la presentación, pero hemos diseñado unos cadejitos, hemos diseñado unos guayacúas, un poquito en el folclore, en las historias que se cuentan por acá. Y me acordaba con lo que contaba Rob, de que a veces con sus tal civiles le preguntan qué es eso y uno tiene que explicar y todo, y la gente, me ha pasado con las cuyancúas también, de que es eso, y a veces la gente no sabe qué es, y ya les contaba, y que guisarlo, y que la cuyancúa, y la lluvia, y no sé qué, y ya la gente empieza, Entonces, entre todas las leyendas, había una que me propuse saber cómo representaba, y es que se habla de la chancha. La chancha es como una especie de bruja nahual que puede transformarse en cerdo y que se transforma en un cerdo para vengarse de quienes lo ofenden o cosas así. Es como el clásico ese de no salgas de noche porque te va a salir la chancha. Y entonces dije, pues vamos a hacer una cerdita. Siempre los diseños que hago son como bien simpaticones, ¿verdad? Y no sé si por ahí va a salir, porque me acuerdo muy bien cómo estaba la presentación. Creo que no está el cadejo, pero el cadejo también es como un perrito gordito, así simpaticón. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer la chancha por la misma línea. O sea, son historias para asustarte cuando estás chiquito, pero ya estamos grandes, ya no nos asusta. Vamos a divertirnos con el concepto de la chancha, y dije, bueno, vamos a hacer esta cerdita así como bien coqueta. Y entonces se me ocurrió hacer esta cerdita coqueta que tuviera algo así como esa chonguita, como para humanizarla. Porque de hecho no hay, o sea, sí está la leyenda de la chancha, pero no hay como mucho que te digan. ¿Y cómo sabes que es la chancha bruja y no cualquier cerdo grande, ¿verdad? No sé, es que si la lastimabas le quedaba la cicatriz y cuando era humana se la podía ver, pero no hay mucho que la identifique, así que vamos a hacerle una chanchita. Así que para mí esta era como la versión de Sucubus frente a la chancha. Aquí están los cadejitos. Siempre la misma idea de este folclore, de las historias que te contaban para asustarte de chiquito, pero pues sí, ahora ya la vemos más como curiosidad, que como que de verdad te dé miedo que te salga un cadejo. Y entonces hasta le dimos un enfoque como de que le hicimos como también cajita de sorpresa, de que está la cajita cerrada y no sabes si te sigue el cadejo blanco o el cadejo negro, hasta que lo sacas y a mí me seguía el blanco, a mí me seguía el negro. Y de hecho también la leyenda tampoco está escrita en piedra. Hay unos que dicen que solo hay negro, otros dicen que hay negro y blanco, unos dicen que el blanco te protege y que el negro te va a perder, otros dicen que el blanco protege a la mujer y el negro a los hombres. Como no hay una sola historia del cadejo, así que también jugamos con la idea del perrito simpático, gordito, bonito, que te cuida en la noche. Así que, y parte del juego que compré y adiviné quién te, o sea, que averigües quién te sigue, si el cadejo blanco o el cadejo negro. Aquí está la cuyancúa. Como les decía, mi idea era hacer como agarrar esas leyendas, como les decía, que supuestamente eran como para ¿cómo sería? Darte una lección, decirte que no salgas en la noche, que no te metas al río cuando llueve, cosas así. Entonces está la cuyancúa, que es un animal con cuerpo de serpiente, cabeza de cerdo, que pues sí debía ser algo espantoso y todo, pero lo hicimos algo bien simpático y así como amigable.
Hola a todos, mi nombre es Vane y yo soy diseñadora gráfica, ilustradora y pues nosotros, hemos estado trabajando con el colectivo de Artois desde ya hace 2-3 años más o menos y para mí ha sido un gran aprendizaje. Como pueden ver, estos artistas son increíbles, cada quien tiene su esencia y crean conceptos increíbles. Entonces, para mí ha sido una gran inspiración y yo creo que de las cosas que he aprendido es a crear a través de los recuerdos de lo que a uno le gusta y es por eso que ahora vengo a presentarles dos de los artworks que tengo en exposición, que en este caso es Pinco y Ao. Básicamente la historia que ronda a estos personajes es bastante sencilla. Pinco y Ao son amigos, son dos querubines que pues tienen todas sus aventuras en este jardín, ¿no? En el jardín del Edén. Y pues es un concepto bastante sencillo, pero realmente a través de su sencillez yo apelo a conceptos fáciles de digerir, que crean en ti felicidad y pues de alguna manera llevan ese toque de fantasía. Yo creo que a mí lo que más me inspira en general, pues yo siempre hago este recuerdo que cuando estábamos chiquitos, bueno, en mi caso a mí me tocó vivir en esa época donde los juguetes de McDonald's eran súper enormes y pues eso a mí me inspiró, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba chiquita tenía estas figuritas de Mickey, todos esos conceptos con los que uno crece. Entonces, ya después cuando uno quiere tener algún tipo de concepto detrás de sus figuras, creo que se remonta a todo eso que cuando uno estaba pequeño le gustaba, ¿no? Para mí es bien interesante cómo del 2D se puede pasar a un concepto y a una figura 3D. Pues en mi trabajo yo pues me manejo más en lo 2D, como pueden ver. Yo no soy una artista 3D, pero con la ayuda de Américo Andrade, un artista 3D, pues he podido pasar de las vistas de esos personajes a un concepto a 3D. Para mí es bien interesante cómo el volumen a través de pues estos bocetos se puede llegar a concretar, ¿no? En una pieza. Entonces ese es mi proceso, es bastante sencillo. Claro, el personaje se puede mover, es decir, tiene diferentes tipos de poses, pero uno tiene que como llegar a la idea de que pues ese personaje va a estar estático, ¿no? En un espacio. Entonces, ¿cómo me lo imagino, no? Entonces, por eso es que Pinco está como sonriendo, como agarrándose las rodillas, como una pose bastante tranquila. Y en el caso de Ao, pues es un personaje, es un diablillo, es su contraposición, que es una pose un poco más como pícara, lo está viendo de reojo para ver qué está haciendo. Entonces, esta narrativa a través de las poses para mí creo que es muy importante y es algo que trato de mantener también en mis piezas finales. Como pueden ver, pues uno diría, es algo digital, no lleva realmente como mucho proceso. Pero realmente sí, realmente uno, pues con la ayuda del artista 3D, pues vamos viendo pequeñas modificaciones que hacen que el producto pues final tenga ese acabado que uno quiere, ¿no? Entonces, para mí es bien interesante porque, no sé, pero las personas a veces me dicen, yo pensé que ya salía pintado. Y realmente no es así, realmente todo está hecho poco a poco. Ese es el modelo 3D, como se ve al principio. Y pues luego podemos pasar a la siguiente slide, en donde podemos ver cómo se ve ya impreso en 3D. Como ven, no está pintado. Entonces hay
encanta es ese proceso que combina lo digital con lo manual, ¿no? Porque combinamos diferentes técnicas, entre esas pintados con sprays, de repente lijamos porque hay cosas que no quedan perfectas, como el manejo de materiales, por ejemplo, la aureola del pequeño querubín es transparente para simular que está flotando. Son pequeños detalles que yo creo que ayudan a que el concepto tome vida. Y como pueden ver, así es como se ve, incluso cómo se ensambla, ¿no? Hasta eso es bien divertido de ver, que incluso ya desarmando juguetes, ¿verdad? De la infancia, uno se da cuenta que no es solo una pieza, sino que tiene mecanismos y todo, entonces eso también es bien importante resaltar y como ver que hasta en ese tipo de ejemplos, pues esos mecanismos se mantienen, como la cabeza que se tiene que ensamblar y que pues todo eso es muy divertido, la verdad, como darse cuenta de eso, ¿no? Ahí pueden ver las dimensiones, estas son las piezas que están en exhibición, pero también algo que me parece importante y algo que me encanta es que los art toys combinan el arte y los juguetes. Entonces ustedes piensan, bueno, quizás el arte, ¿cómo es que el arte puede ser como coherencia con algo como mundano, como un juguete, ¿no? Pero para mí es bien importante que el arte, y yo soy de la creencia que el arte debe ser accesible. Eso me parece una forma interesante de cómo esas dos cosas pueden coexistir. Entonces, pues tenemos la versión de art toy grande, pero de las cosas importantes es cómo traspasamos eso a la realidad y cómo podemos hacerlo para algo accesible para todos, ¿no? Entonces, claro, hacer arte pues conlleva tiempo, bastante dinero, yo sé que no es accesible para todos, pero tenemos ese mismo modelo en una versión muchísimo más pequeña, ¿no? Eso es bien importante porque cómo una persona se puede llevar un art toy a su casa sin tener que pagar cientos de dólares. Para mí esto es algo también que, como hablaban, las line boxes, que todos esos juguetes de Pop-Mart que están bien en auge ahorita, nosotros vamos a comprar eso, ¿no? Pero creo que también podemos tener acceso a ese tipo de arte también, incluso arte muchísimo más de nicho, más de artistas salvadoreños en un formato pequeño que pues uno puede llegar a coleccionar y puede llegar a sentir esa misma sensación de como cuando uno coleccionaba un juguete de McDonald's cuando estaba chiquito, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Y como ven, pues como les mencionaba, el color no mágicamente aparece y ya, sino que uno, pues esas son figuras de resina pintadas a mano. Entonces, así sería el trabajo que tengo para ustedes. De hecho, esas son las dos figuras ya terminadas que pueden ver en exhibición. Y bueno, vamos a pasar. Muchas gracias. Y bueno, Ángel no está acá, pero bueno, yo voy a explicarles acerca del concepto. Ángel Lemus también es un diseñador e ilustrador salvadoreño, y pues específicamente esta pieza está inspirada en los trends japoneses, en todos esos kaijus. Es bien interesante cómo ha transformado este concepto de seres crípticos y míticos en algo como en el diseño de personajes de este UFO. Bueno, vamos a ver, me voy a remontar a específicamente lo que él me manda para explicarles más o menos cuál es el concepto de este UFO, pero básicamente el UFO es esta raza extraterrestre que infunde terror en el espacio exterior gracias a su poderosa mente de colmena y su amor por el caos. Bueno, y ustedes se preguntarán que cuál es su mayor poder. Pues básicamente emite una luz que crea esas extremidades con las que puede romper ciudades y civilizaciones. Entonces, puedo pasar al siguiente.
pues como les mencionaba, Ángel también es un ilustrador. Estas son las vistas que él creó a partir del concepto para generar en 3D el arte final. Y pues dentro de las cosas más importantes que podemos resaltar en este arte es la combinación de materiales. Creo que esas son de las cosas más interesantes de ver, porque si se dan cuenta es como, ok, es un ser que crea extremidades y pues ese es su mayor poder. ¿Cómo lo podemos representar? De una forma visual y 3D. Entonces, como pueden ver, la parte de abajo de la parte de la luz que genera esta abducción, pues es con resina transparente, y pues él le añadió también luz para pues también abonar el concepto, y pues también lo pueden pasar a ver para que puedan ver también el arte final. Estas son las vistas finales también, como pueden ver, son varias piezas, no es solo una, ¿verdad? Es súper interesante ver la combinación de materiales, y podemos pasarles. Y pues como les menciono, esto no es algo que ya está hecho, sino que es algo que se va creando poco a poco, y lo que vemos allá es el trabajo de manos humanas, pintura real y mucho esfuerzo. Y pues este es el resultado final. También bien chivo, pero en la parte de adentro ha incluido un pequeño personaje, es una vaca. También en los cartoons, por lo general, están abduciendo a una vaca. No sé por qué una vaca, pero... Entonces, eso también lo retomó Ángel, y pues pueden ver cómo la vaquita está totalmente asustada y paralizada adentro ya del alien. Así que ese es el resultado final. Muchas gracias. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Raúl Alvarado. Mi marca es Curve Steve. Yo soy escultor y diseñador 3D, autodidacta desde hace quizá 4 años, principalmente para producciones, en tema de arte. Quizá este es el primer año que produzco figuras como tal, pero en general mi trabajo ha sido principalmente para producciones como animaciones, preparadas para estar animadas, en juegos, en ese tipo de cosas virtuales. Entonces, a mí me gusta me gusta describir mi arte como vent art, o arte para desahogarme. Entonces, como yo lo describí acá, es modelado 3D de cosas puntiagudas gritando. A mí me gustan un montón las expresiones fuertes, las expresiones pues intensas en los personajes, que es lo que siempre trato de plantear. De hecho, para la figura una de las figuras que presenté en este caso, sí siento que lo representa bastante bien, sobre todo con el contraste del tema del que fue el Star Toy-Con, que es en el caso del mundial, pero en general no se parece muy bien acá, pero sí de cerca algunos personajes todavía se le ven los polígonos bastante definidos, porque son personajes que se planeaban y se preparaban para estar incluidos en producciones virtuales como animaciones o juegos, no tanto para impresión 3D, pero creo que ese fue como el mayor desafío de este año, o sea, aprender a trasladar ese conocimiento de modelado y esculpido 3D y prepararlo para un juego, a diferencia de prepararlo para ser impreso, para ser algo tangible, algo físico. Entonces, mi proceso es bastante straightforward, bastante directo. Solo lo he dividido en 4 pasos, y de hecho uno de los pasos pues se puede obviar porque es principalmente para prepararlo para producciones, pero en el caso de una de las figuras que está acá en la exposición, Punk Ball, traté de hacer ese contraste, como había mencionado antes, con lo que yo generalmente me identifico bastante y con la temática de este año, porque creo que ese fue el mayor desafío para
la mayoría de personas que sí adoptaron la temática del mundial, porque no recuerdo quién fue que dijo que como artista pues no le sabemos a eso del fútbol, y es cierto, la verdad, personalmente es cierto, pero me puse a pensar y me puse a analizar la situación, y algo que me motivó bastante al momento de trabajar y hacer cualquier pieza es ponerme un reto. Entonces, aunque no haya sido obligatorio pues, adoptar la temática, yo dije, pues hay que ver la manera de plasmar esa temática con algo que sí disfrute producir. Entonces traté la manera pues de plasmar eso en la figura de Pongwa, que es una pierna cercenada, probablemente de algún matón golpeando una Morningstar, una de esas armas medievales con las que se usaban antes para torturar gente, para que estuviera ese contraste, pues valga la redundancia, entre la temática y lo que yo por lo generalmente me motiva a producir. El otro que está en la exposición, Bike Bear, que muestra la segunda parte de mi proceso al momento de producir una figura o producir un personaje, producir cualquier objeto en 3D, es el pintado de vértices. Entonces es solo como un simulacro de cómo se vería ya el color sobre la figura, que eso es únicamente en el software, en el programa que uso, que es ZBrush, que prácticamente pongo un estimado de cómo se vería ya pintado con colores, e igualmente como mencionaba Vane, que ojalá salieran ya con colores puestos, no tuviera uno que matarse pensando y haciendo y tratando de que los colores peguen, pero ha dado una buena visualización de cómo podría quedar al final y los colores que se podrían utilizar. El tercer paso, que está en la esquina superior derecha, fue para un personaje que presenté para un concurso que se hizo del Arte Economy 24, que igualmente es una cubiertura, pero en este caso ya renderizada. Entonces, renderizado es una de las cosas que se hacen principalmente para producciones, animaciones y juegos, que es la simulación de materiales reales en una figura virtual. Entonces, ese paso se usa cuando uno quiere utilizar un modelo o un asset, un objeto 3D en algún juego, en algún comercial, algún video, en algo que se puede ver de manera virtual. Pero el último paso en sí ya es la impresión en resina, que es donde principalmente hago las figuras en impresora en resina. Y en ese caso está pequeña, pero el reto de este año, quizá para las dos otras piezas, fue encontrar la manera como de hacer las divisiones y que tuvieran sentido para ir sacándolas por partes y que tuvieran un tamaño considerable para que se pudieran apreciar todos los detalles, que no se quedaran así solo de manera pequeña y que se mostrara todo eso ya en la pieza final. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Lorenzano y mi marca es Juguete Pirata. Bueno, para hablarles un poquito acerca de mi marca y el concepto de cómo se creó, porque siento que es algo que me identifica bastante y que se ve reflejado en todas las figuras que hago, es de que creo que quizás como muchos de mi edad fuimos bastante influenciados por la época de los 90. En mi caso, la época de los 90 siento que me pegó bastante, me caló, y todavía siento que tiene algo. Y de hecho está resurgiendo bastante la época de los 90, ahorita. Entonces, la estética, los colores, todo lo que pasaba en ese momento me gustaba. Me ha causado como, no sé, un calado bien profundo en mí, que siento que me permite identificarme con eso. Entonces, pensé en el nombre de la marca porque también cuando era niño, siempre a mí me han gustado los juguetes, los videojuegos, la cultura pop en general. Entonces siempre tenía como eso de que yo en algún momento quería hacer un juguete. Me gustaban tanto los juguetes que yo decía, no, tengo que hacer un juguete. Yo no sabía nada, no sabía cómo, no sabía de qué forma lo iba a hacer, pero yo tenía bien clavado que quería hacer. Entonces, ya cuando se me dio la oportunidad, después de estudiar diseño, ¿verdad?, de conocer un poquito más de herramientas, de meterme bastante en el mundo del 3D, pues empecé a decir, bueno, ahora ya tengo una forma de
tridimensional un concepto, ¿verdad? Pero me falta materializarlo. Y posteriormente conocí el mundo de la impresión 3D y ahí dije, bueno, es el momento en donde tengo que mezclar todos los conocimientos que tengo para poder crear algo que siempre he querido hacer. Y dije, bueno, pero ¿cómo lo voy a identificar? ¿Cómo le voy a poner un poquito de mí a eso que haga? Entonces recordé que en los 90s, y bueno, trabajando en no siempre tenemos, nuestros papás tenían la capacidad de comprarnos el Maxi, de comprarnos la Barbie, de comprarnos el juguete de Toy Story que queríamos. Y al final nos íbamos al mercado y nos compraban el juguete de Dragon Ball Z con un ojo que le tenía por acá y el otro acá, Goku, con el pelo rosado, ahora ya lo tiene rosado, pero disfrutábamos un montón esos juguetes. Lo disfrutábamos como si hubiera sido el original o inclusive más, porque cuando nos daban el original era como, no lo vayas a quebrar, no lo vayas a botar, no lo vayas a cuidarlo porque salió caro, ¿verdad? Pero vos agarrabas el juguete pirata, el bootleg, lo tirabas, lo entrabas, le metías pólvora, o sea, lo quemabas, bueno, no sé, solo yo hacía eso, pero entonces disfrutábamos un montón ese juguete. Entonces yo siento que el nombre de juguete pirata para mí caló bastante y dije, bueno, que sea el nombre de mi marca, ¿verdad? Que me identifique y que también las personas se puedan sentir identificadas porque van a ser productos originales también, ¿verdad? Creo que como todos, algo que pensamos bastante es mantener esa esencia de cada uno de nosotros a la hora de crear un juguete. Entonces, que cuando vieran mi marca dijera, ese es un juguete pirata. Y la verdad que a mí no me ofende, me causa mucha alegría que alguien diga, hey, ese es una figura de juguete pirata. Entonces por eso fue el nombre de mi marca. Eso es como para darle un poquito del concepto de por qué se creó la marca y cómo se creó la creación. Bien, bueno, ya hablando un poquito de las piezas, pues realmente no hay ningún orden en el que las he puesto, son poquitas slides y todo, pero en general el proceso para todas casi que siento que es el mismo. A mí me gusta complicarme la vida, ¿verdad? O sea, me gusta crear figuras que diga, bueno, eso está difícil, sí, bueno, creo que todos, a todos nos gusta complicarme a la hora de hacer eso, pero me gusta crear figuras que de verdad yo me sienta muy identificado y me sienta que voy a crear un producto que yo quisiera tener si lo veo. Entonces digo, si yo me la creo, si yo siento que quiero tener esa figura, pues yo sé que alguien más se va a sentir igual de identificado. Entonces, partir del concepto de la pieza, siento que es bastante importante porque a pesar de que es algo de que todos podemos manejar, en el caso, por ejemplo, de esta figura en particular, que también la pueden ver en la tienda del Museo de Arte, fue una temática que tuvimos bastante en común y varias personas coincidimos con los mismos personajes. En este caso era la temática de mitos y leyendas salvadoreñas, ¿verdad? Y yo elegí el padre sin cabeza y el justo de la noche. En este caso, pues, esa era la representación del padre sin cabeza y había más jueces, más chascas, había padres sin cabeza, pero cada uno lo reinterpreta de una forma bastante distinta, a pesar de que tenemos la misma, el mismo concepto de la figura, ¿verdad? Todos lo podemos identificar de una forma distinta. Entonces, me gustó bastante darle ese sentido, ¿verdad? Porque también dándole un enfoque más como a mi estilo y a las cosas que yo hago, pues dije, bueno, vamos a hacerlo a lo grande. Entonces, esta figura mide 40 centímetros, es bastante grande, ¿verdad? Y por ejemplo, la impresora 3D no tiene la capacidad para imprimir una figura de ese tamaño, entonces tocó rebanarla por todos los pedazos posibles, pero tratando la manera en la que al libro no se viera esos cortes, ¿verdad? Que se viera un poco limpia, para que también no tuviera una estética agradable, ¿verdad? Entonces, también siento que eso es parte bastante fundamental a la hora de conceptualizar una pieza, no solo el hecho de cómo va a quedar al final, sino de cuál va a ser el proceso en el que vos te vas a basar para poder llegar a ese resultado. Entonces, por eso puse esta pieza porque siento que ha sido el reto más grande en cuanto a dimensiones de las cosas que he hecho y pues es donde quizás he podido poner en práctica absolutamente todos los procesos, todos los conocimientos que he tenido para hacer una pieza. Pasaba antes de pasar, de igual forma, ¿verdad? Creo que he coincido también con David de que no soy una persona que quizás bocetea tanto antes de hacerlo, sino que quizás voy sobre la marcha, ahí voy viendo qué cosas le cambio, qué cosas le pongo, qué cosas le quito. Y creo que al final nadie queda tan contento con la pieza, porque siempre dice, ay, le hubiera agregado esto, ay, le hubiera puesto ese detallito al final, pero
pero siento que uno ya en algún punto dice, está bien, me gusta bastante y creo que esto puede funcionar. Y lo más importante, y lo repito, es algo a lo que uno le da identidad y se ve reflejado en la pieza. Bien, esta es una de las piezas que más me ha gustado hacer y también de las que más me complicaron hacer. Se llama Escupido. Esta pieza la saqué hace 2 años y la saqué de hecho para la época de febrero. Porque dije, bueno, me gusta a veces agarrarme de temáticas de lo que está pasando en el momento, de la fecha o de lo que sea, ¿verdad? Siempre que es importante, es divertido darse ese concepto y decir, vamos a hacer algo con eso. Entonces dije, bueno, estamos en febrero, se saca febrero, que no quiero hacer algo como tan bonito, algo tan como que lo típico, un corazoncito, algo bonito, sino que démosle la vuelta a la tortilla. Entonces dije, bueno, ¿por qué no creamos un cupido, pero que esté todo talillado por la vida, que esté triste, decepcionado, desamorado? Entonces le cambié el nombre y le puse Escupido. Entonces aquí pues la pieza, en este caso la pieza es, si no me equivoco, de unos 12 centímetros, no es muy grande, pero traté de mantener como una monocromía a la hora de pintarla, porque se fijan, son tonos bastante pastelitos rosadosos, pero a la vez por el mismo tamaño de la pieza la cantidad de detalle era bastante complicada de poner. Entonces, pero me di cuenta lo complicado que era pintarla hasta el momento de pintarla. Ya la tenía impresa y dije, bueno, ni modo, ya tengo pedido y la tengo que sacar porque así es el render y así lo vendí, entonces no, hay que darle. Pero me gustó bastante al final porque también es donde ahí uno se mide y dice, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? No solamente te quedas con lo que puedes hacer en un programa en 3D o con una ilustración, sino que materializar el producto y hacerlo tal y como vos lo pensaste también es algo como que te genera bastante satisfacción. Entonces ahí pueden ver un poquito del proceso, pueden ver en este caso cómo era el render original de la pieza, posteriormente ya como se veía, esa ya sería la pieza impresa, se hicieron bastantes partes, los ojos van aparte, las flechitas van aparte, la cabeza va aparte, las alas, las piernas, el torso, todo va separado porque también lo pensé de que si me iba a complicar con la pintada, pues al menos que se me hiciera un poquito más fácil agarrar las piezas. Entonces, por eso quedó bastante seccionado, pero a la vez que a la hora de integrarse, como les mencionaba anteriormente, no se vieran agregados, no se vieran pelos aportados, sino que se viera algo bastante unificado. Si podemos pasar al siguiente. Bueno, en este caso, ya esta sería una de las piezas que quizás empecé a decir, bueno, ya puedo decir que algo me ha dado de comer dentro del arte, es ya hacer juguetes me ha dado de comer. Entonces, esta pieza fue un encargo especial. No sé si han escuchado de un restaurante que se llama Kairo-chan, un restaurante nuevo de ramen que han abierto, y pues me encomendaron la tarea de poder representar de manera tridimensional y física la mascota que tienen ellos, en este caso, que era una ranita abrazando un bowl de ramen. Disfrutándolo. Entonces fue como que, bueno, o sea, era un reto porque tenía un mes para hacerlo y porque ya era la apertura, me dijeron hacerlo lo más grande que puedas. Fueron como igual 35 centímetros de la pieza de alto y de volumen, pues hablamos quizás de unos 40-45 centímetros ya con el bowl, con toda la ramen y todo. Entonces fue como que, bueno, o sea, dije, ese es un reto que o lo hago bien o lo hago mal. Entonces dije, bueno, algo va a salir, ¿verdad? Y pues nos dimos a la tarea de hacerlo, y pues ahí más o menos se va viendo el proceso. De igual forma fueron horas de impresión, fueron también el lado que ninguno de nosotros a veces nos gusta admitir, pero horas de regadas, de impresiones mal hechas, de rehacer piezas, de que algo no casó, de que se me quebró, porque de hecho un pedazo se me quebró, me tocó volverlo a unir, y pues nada, o sea, al final la pieza se entregó, fue de mucha satisfacción para las personas que la adquirieron, que la tuvieron, pero tristemente una semana después de que abrieron el restaurante llegó un niño, la vio bonita y dijo, vamos a ver si aguanta el sueldo, y se quebró, pero me la devolvieron y la pude rescatar. Yo digo que quedó bastante bien. Eso es lo que no la han puesto, así que ese día van y no la ven, porque no la quieren poner hasta que consigan una vitrina, ¿verdad? Porque me dijeron que ya no quieren que nadie la toque, ¿verdad? Así que, pero bueno, esta la puse porque ha sido una de las piezas más importantes para mí, desde el momento cero que inicié con lo de la impresión 3D y con la creación de juguetes, porque ya de verdad
saliendo de mi trabajo más allá de el hecho de venderlo por mi cuenta, sino que mucha gente más también lo está haciendo. Y no sé si bueno, sí. Y esa también, que sería una de las piezas que también pueden adquirir ahorita en el marketplace, que fue mi primera pieza ya como tal de producción en 3D, que se llama Astro, y pues mezclando también todas las ideas de la cultura pop y todas las cosas que me gustan, dije como, bueno, ¿por qué no creamos algo que me gusta, que serían los aliens, el espacio, los astronautas, los monstruos y las calaveritas, y pues creamos esa figura. Igual ahí pueden ver cómo se ve la idea original de Prender y posteriormente ya cómo se ve la pieza impresa y ya empacada, que pues también siento que al final el packaging quizás no es lo más elaborado, porque a veces las limitantes que uno tiene están ahí, no puedes hacer todo lo que uno quiera, pero también la experiencia de la forma en la que se entregan las piezas siento para mí que es bastante importante, porque se disfruta, no solo la disfrutan vos al momento de venderla, al momento de crearla, sino que también la persona al momento de adquirirla y de sacarla de la bolsa, porque esa emoción que te causa una blind box, esa emoción que te causa decir, hey, qué bonito se empaca ahí, y querer abrirlo y guardarlo, no solo botarlo, ¿verdad? Y decir, bueno, me guardo un poquito más, no solo de la figura, sino que también de la forma en la que me entregaron. Así que pues eso es un poco de mí, un poco de lo que me gusta, y pues muchas gracias. Bueno, queremos agradecer todo el espacio y queremos dejar también un espacio para preguntas, dudas, si quieren hacernos alguna consulta de las técnicas, materiales o de todo el tema que se ha hablado. Yo creo que es bien importante mostrar la diversidad de lenguajes, de técnicas y de recursos que cada uno usa, y que creo que se vuelve válido para todos, desde la forma en la que bocetamos, desde la forma en la que imprimimos, producimos. Yo soy profesor y algo de las cosas que mencionaron acá, yo digo que hay dos caminos para hacer las cosas. Uno, el planificado metodológico, tipo alemán japonés, donde todo está perfectamente cronometrado y no sale así. Y luego está el latino improvisado, que es a lo que Dios manda y los dioses manden y me dejo ir y lo que caiga. Entonces la vida está en medio de los dos. Entonces a veces me ha pasado a hacer esculturas sin bocetarla y decir, puede salir bien, pero a veces me he dicho que tenía que haberlo diseñado antes, y otras veces por quererlo diseñar todo no funciona, no se para, no se detiene, y hay un tema de que vamos ahí entre aquí y allá. Y creo también que todos han compartido esas situaciones que vivimos, esos también impulsos que considero que son las historias que queremos contar, y esas inspiraciones que vienen de nuestra nostalgia, nuestro presente, y también las temáticas que nos conectan. Así que quisiéramos saber si tienen preguntas, algún comentario, algo que quisieran platicar, o algo que vieron. Porque realmente es un excelente trabajo, verla. Gracias. Lo felicito porque de verdad vine un poco tarde, quería ir muy temprano, pero no lo logré. Yo también soy diseñadora gráfica y cuando vi el anuncio fue como, wow, qué chido, quiero verla, porque creo que lo que nos puede tener acá como unidos es eso, que el mundo de la gráfica es tan amplio y tan divertido, y pues no sé, yo soy enamorada de mi trabajo, sé que no pagan bien, pero no, ahí vamos. Y lo que me ha interesado ver es que existen en El Salvador estos movimientos. Me gustaría que creciera más, y quizás mi pregunta es cómo hacer precisamente eso, que nuestra cultura, nuestras tradiciones también se puedan modernizar, digamos, de una manera, y hacerlo conocer más a las nuevas generaciones. Yo tengo acá a mi sobrino, y entre pláticas que ustedes han estado explicando algunas cosas, y pues son cosas que creo que nos identifican, que deberían tener mucho más valor, no solo ver hacia afuera, sino que impulsar las cosas que nosotros tenemos acá, que son muy bonitas e interesantes. Entonces, que
han planeado que van a hacer tal vez en algún futuro para que pues se crezca, no sé. Sí, creo que el caso particular, como les dijera, para mí es bien importante que el país produzca. Siempre he considerado bien difícil que nuestros países son de la copia, de la copia, de la copia, de la ultracopia tropicalizada. Entonces, quieras o no, lo que hace el primer mundo en pensamiento, deporte, filosofía, arte, nos viene atrasado, ahora ya viene más rápido, pero... Y yo siempre lo menciono, me encanta lo que hace Japón, me encanta todo el cómic de superhéroes, me fascina todo lo que se hace en otros países y soy fan de eso, lo consumo mucho y también considero que esas influencias están muy marcadas en nosotros, en todo lo que hacemos, y sí considero importante que exista una producción nacional. Yo sí considero fundamental estos pequeños espacios donde por lo menos, aunque seamos poquititos, pero que hay una producción nacional y que aunque sea pequeña, pero que exista y que esas voces se escuchen en los diferentes ámbitos de las artes. Nosotros somos ilustración, diseño, en este caso juguete, animación, venimos de estas narrativas, entonces me di cuenta que si no abríamos nosotros nuestros propios espacios, nadie más lo iba a hacer, y que los otros espacios están abiertos con las voces de lo que la gente quería hacer y era lo que yo no quería, y que muchos de nosotros no nos identificábamos con eso. Entonces dijimos, y yo eso dije, sí, bueno, hay que hacerlo nosotros. Entonces este es el esfuerzo de prácticamente todos, y considero que cuando el primer arco icon, esto es como bien accidental, pero también tiene que ver con que hemos sido compañeros de trabajo en otras áreas. Por choques del mismo destino nos hemos encontrado en trabajos de diseño, animación, ilustración, escultura, y eso ha chocado, y ya muchos nos conocíamos desde antes y teníamos como pasados previos trabajando. Algunos venimos de trabajar videojuegos, animación, diseño gráfico, ilustración, y hubo un momento en como que esto se conjuntó y se dieron las oportunidades, y creo que esas oportunidades también se han porque ha habido un cambio generacional donde yo me dije, hubo un momento donde no pegábamos una porque no era nuestro momento. Pero lo que les quiero decir es que por fin la identidad y los lenguajes de la ilustración fueron aceptados. Entonces ahora en un museo de arte me parece espectacular. Es decir, fue como por fin nos hicieron caso. O sea, llegó el momento donde la identidad esté de moda. Hay que aprovechar porque va a aburrir, después se va a explotar y todo. Ya no tenemos identidad. Y me pasó, cuando queríamos hacer identidad hace años, me dijeron que hacer universalidad, la gente, el mundo no quiere ver nada que solo entienda tu país. Y de hecho, me parece bien importante, si nosotros vemos una novela coreana, como salvadoreños la entendemos, aunque sea una cultura muy ajena a la nuestra, el amor es universal. Entonces nosotros, estos personajes que estamos siendo basados en un mito o en un códice, tiene que ser entendido por toda la humanidad, como una narrativa universal. Entonces, lo que les quería decir, que Atoicon comenzó por este chispazo, y este chispazo nos llevó a organizarnos más, y ese estrés como de ya tirados y montados en el caballo a jinetearlo y a ver, sacar el proyecto, se fue volviendo cada vez más organizado, y ha sido también así como la filosofía es trabajo y más trabajo. Entonces sí, agradezco todo el esfuerzo de todos, porque todo esto es un pedacito de cada uno, aportando en cada zona, en los talleres, en las charlas, en el marketing, jalar muebles, poner mesas. Entonces todos estamos perdón para que esto sea gratis. Bueno, me pareció bien poderosa esa pregunta de qué podemos hacer, cómo hacer para abrir un espacio así. Es desde, bueno, punto de vista bien filosófico, tienes que entender tu realidad, y en Yucca, nuestra realidad, solo hay dos caminos: o sos millonario o sos bestialmente necio. Pero no puedes ser bestialmente necio tú solito, necesitas mucha gente, necesitas organizarte. No se hubiera podido si no nos conociéramos todos.
no se hubiera podido si todos si no tuviéramos un ideal en común. Yo conozco a Oscar de hace ratos y lo vi antes de conocerlo. Yo sé que él anduvo por convenciones de anime, enseñando su trabajo y cosas así. Igual yo también pasé por ahí, yo solito, arrastrando mis muñequitos por todos lados. Y muchos han pasado por otros lados, llevando sus cosas, pero creo que lo poderoso fue cuando nos conocimos y nos pusimos de acuerdo. Y de repente dijeron... Y nos apoyamos también, eso creo que fue bien importante lo que mencionas, cabal, de que como en un punto que nos cruzamos, nos aprovechamos también. Ajá, eso, y es lo que digo, o sea, organizarnos y apoyarnos, o sea, hacer un objetivo en común. O sea, ninguno de nosotros es millonario, ninguno de nosotros tiene un benefactor poderoso que nos está impulsando, sino que entre todos nos apoyamos y entre todos creemos que podemos lograrlo y venimos empujando esta cosa de 4 años, como de 4 años que venimos empujando esto y quizás no ha sido fácil, pero es satisfactorio. Es satisfactorio poder crear, poder mostrar, poder conectar con un público. Yo creo que para cualquier artista eso es importantísimo. Por alguna razón hacemos cosas porque queremos que la gente las vea y queremos compartirlas con la gente. Y cuando hay un público que te responde, te motiva. A veces quizás no tenemos los recursos, pero nos motivamos y nos sentimos motivados. Y entonces nos pasamos toda la noche trabajando porque todo el día trabajamos y es como que solo me queda la noche y en la noche haces tus cosas y ni modo. Entonces yo siento que eso es lo importante, de que sepamos que no estamos solos. O sea, no creas algo como este espacio una persona sola. Necesitas un montón de gente que esté empujando la misma piedra para que pueda dar vuelta, y por ahí creo yo. Sí, igual yo creo que hay una parte como la gente al ver nuestra profesión es como, ¿y vos a qué te dedicas y qué haces? Pero en realidad, ¿qué haces? Me dicen, no sé de qué voy. Y hay una parte para mí que es la parte de las artes y la filosofía que no tienen una función específica rentable, es decir, ¿para qué sirve el canto de un pájaro? ¿Y por qué vamos a un concierto y aparte pagamos por ir a escuchar música, ir a ver una película? Porque el tema de pagar por algo que vos decís a la larga no es funcional, sino que es una cuestión emocional. Es decir, para el fútbol, ¿por qué vemos el mundial? ¿Por qué nos proyectamos en Messi o Ronaldo? Yo soy fan de un jugador de Street Fighter, Daigo Umehara, y para mí él me hace que yo me inspire en él, pensando en que yo puedo ser mejor. Me he proyectado en él, en su edad, en sus guerras, en sus demonios y en sus temores, y yo me siento igual que él, como no puedo, pero si él pudo y lo intentó, yo también. Entonces hay pequeñas cosas, pues, diseño de juguete, que miren qué bonito y qué chido y que el colorito que le puso y tiene este detallito. Entonces esas pequeñas cosas también hechas, a mí me parece muy importante la inspiración. Entonces también que acá se pueda conectar un poco en el público joven también, los estudiantes. Hay bastante trabajo de universidades donde están mostrando los proyectos de cátedra, y estos proyectos también son estas voces desde las aulas y los maestros que han guiado estos proyectos. Entonces mostrárselos también para que se visibilicen esas voces. Más que todo, algo personal a cada uno de ustedes es preguntar si tienen algún artista o algo, una película, algo que los haya marcado y que haya definido su estilo de arte. Yo lo tengo en la mano, así que voy a empezar. Me voy a aprovechar de la oportunidad. Yo creo que no es así como apropiándome de... Yo sé que todos tienen no solo uno, sino un montón de artistas, y no un momento, sino un montón de momentos, y donde te podría dar una lista larga de cosas hasta inesperadas. Te podría decir que a Lorenzo Bernini, te podría decir, no sé,
Eudal de Juana, artistas que no tienen nada que ver, pero para mí son importantísimos. Y películas, El Señor de los Anillos, música, de todo, o sea, toda nuestra vida está metida aquí. Y como dijo Oscar, cómics, no sé, Spawn, cualquier, no sé, hay tantas cosas, yo siento que no podríamos ni terminar. ¿Quién quiere seguir? Bueno, algo que mencionaba, que creo que siempre influye para mí en de dónde me remonto cuando quiero hacer un concepto. Por lo general, me remonto siempre a mi niñez, ¿verdad? Más que un ilustrador, porque créeme, hay un montón de ilustradores y artistas súper chivos, pero creo que cuando se trata de crear desde cero, lo más importante es qué te gusta, con qué creciste. A mí eso me ayuda mucho para llegar a mi concepto final o a mi pieza final. Entonces, como mencionaba, juguetitos de McDonald's, o que de repente levantarse un domingo a ver Cartoon Network, las chicas superpoderosas, o el laboratorio de Dexter, o que de repente incluso cartoons más actuales como Regular Show, como Hora de Aventura. Creo que en mi caso la cultura pop es bastante presente, y es por eso que a mí me gusta también que la figura, ¿verdad? Y todo eso que me gusta vaya como bien cute, bien rosado, bien lindo. Entonces creo que es porque yo crecí de esa manera, ¿no? Entonces, y además de eso me inspira también pues todos esos ilustradores que ves acá. Creo que también es bien importante ver lo que está alrededor de uno, no solamente el ilustrador de fuera. Como pueden ver, hay un montón de ilustradores super chivos, y también me inspira ver un montón de nuevos artistas, de estudiantes que pues tienen estas capacidades increíbles, que la aplican en sus productos finales, como en posters, en todos estos custom shows. Para mí eso es bien inspirador, porque eso quiere decir que la gente está creando, y pues también esto me ayuda a pensar que esto no va a morir ahorita, que esto tiene fuerza y que posiblemente va para largo, ¿no? Sí, en mi caso creo que a mí siempre me ha interesado el tema de los juguetes. Creo que yo, no sé, siempre he tenido bastante interés en cuanto a eso. Creo que de artistas específicos sí hay varios, pero específicamente de la marca, hay una marca que se llama Kid Robot, no sé si les suena, pero creo que es bueno, en su momento llegó a ser la marca de Hot Toys más grande, más popular del mundo. Entonces, me acuerdo que en inicios así, teniendo referencia del concepto de lo que son los actos, fue con ellos, porque ellos hacían bastante. Creo que ellos, incluso antes de los Funko Pops, que ahora son los más populares, ellos son los que fueron los pioneros en sacar figuras de franquicias populares, de los Simpsons, de, no sé, caricaturas, de Nickelodeon, y aún lo son. Pero recuerdo bastante, una vez, ellos también fueron bastante los primeros en hacer blind boxes de figuras misteriosas, que no sabía la que le podía tocar. Y un momento en el que yo pensé, entonces esto también existe en El Salvador, supongo, fue cuando sacaron una serie de unos muñequitos que se llaman Donnies, que es como la versión de los cholos. Lo que nosotros acá tenemos cholos para intervenir, ellos tienen Donnies, son como conejitos. Y hay una artista salvadoreña, se llama Sonia Lazo. Ella de hecho tuvo una figura que salió en esa serie específica de Donnies, y fue como que ahí empecé a investigar más sobre diferentes artistas. Creo que específicamente artistas de juguetes, creo que mi favorito siempre es John Paul Kaiser, siempre lo voy a decir. También Tokyo Jesus es otro artista bastante influencial en mi estilo de escultura 3D. Golden Kairu, que son figuras de ratitas, que me encantan las ratitas también.
Entonces, mientras uno se empieza a adentrar, cuando uno tiene como la entrada al mundo del arte, uno empieza a indagar más, porque realmente es un tema bastante interesante ver cómo la gente tiene una idea y la hace tangible. O sea, lo genial del juguete es que es algo físico, algo con lo que se puede, no solo queda como una estructura así de solo ver y no tocar. En este caso estas son las excepciones, pero por sí, no son otros artistas. Pero cuando uno crea una figura propia y poder tocarla y poder jugar con ella es bastante inspirador verlo en otra gente. Entonces, es así, esos tres artistas, Frank Kosek, Toki Jesus, Sonia Lazo, son los que me adentraron más a ver artes. En mi caso, artista como tal, pues sí tengo mi favorito que es Hok G, pero influencia a la hora de crear arte, yo lo tengo bien claro, y el que conoce mi pieza pues ve una clara influencia de los robots de los 80, que hay mucha influencia de los juguetes ochenteros, el Voltron, el Robot, el Iron Man 28, todos esos, pero también hay mucha influencia en mis piezas de lo que ya mencionaba antes, que es el rollo prehispánico. Entonces lo mío es hacer y combinar esas dos culturas, lo prehispánico con el juguete ochentero, y crear ese nuevo lenguaje propio mío para transmitir dos cosas. Por un lado, la nostalgia, tocar la nostalgia de los 80, de esos juguetes con los que crecimos, por lo menos la generación mía, y por otro lado, utilizar ese objeto acto como un portador de un mensaje cultural, utilizando, como ya dije, un lenguaje muy propio, pero al final de cuentas también me interesa hablar de eso, de la cultura de nosotros. Yo más que nada quería verlo desde el punto de vista, es un consejo nada más, un catedrático muy importante que me marcó fue Rosenberg Rivas. Entonces él nos decía que para diseñar y para crear hay que vivir. Entonces cuando nos pregunta qué nos inspira, es el recorrido de cada uno. Todos ustedes tienen nostalgia, tienen caricaturas, sabores, colores. Entonces yo creo que aquí lo más importante es que usted investigue, o sea, baile, cante, consuma, o sea, y que sepa más que nada encontrar lo que decían ahí, su propia voz a través, o sea, y canalizarlo a través incluso de la señora de las pupusas. O sea, yo admiro muchísimo a Julio Yudiz, que es nuestra Tenchis, porque él tomó su entorno para crear. Y incluso hasta el baibuquismo que le decimos nosotros, nos da identidad. Entonces eso, o sea, de artistas hay muchísimos, y también, como dice Vane, los colegas acá, pero creo que el punto es cómo canalizar mi experiencia sin temor al que dirán, o sea, demostrar, o sea, buscar mi propio lenguaje, pero sí, para diseñar hay que vivir y consumir, pues, sin miedo. Y bueno, quizás en mi caso a veces siento que no necesariamente tiene que ser alguien que produzca elementos gráficos, elementos visibles para que te puedan inspirar. Quizás yo no podría igual mencionar a un artista como tal, porque a mí, por ejemplo, la música siento que me influye bastante a la hora de poder trabajar y de crear una pieza. Me gusta bastante el hecho de esa sensación de euforia que te puede generar una canción, de tristeza que te puede generar una canción, te lleva a que vos puedas materializarlo, digamos. Y entonces siento que en mi caso la música siento que tiene un papel bastante fundamental. Le puedo poner una playlist a cada figura que hago, siempre. Y pues bueno, y si tuviera que elegir a alguien que hace figuras así que me pueda inspirar, a las personas que creaban las figuras de los cereales, porque las que creaban los juguetitos de los cereales, siento que es lo mismo. Para mí, la emoción que me causa hacer un acto es la misma emoción que me causaba de niño comprar una caja de cereal y sacarlo para ver qué figurita quería sacar. Entonces, siento que a veces eso, en mi caso, lo emocional pega bastante para poder crear. Bueno, yo creo que en este caso estoy de acuerdo con esto de vivir y de nutrirse de otras cosas que sean la música, los
sabores, los olores, las tierras, las vivencias. Y yo creo que también bien importante para mí es, quizás yo lo veo como contar historias, y que estas historias van a través de juguete, animación, stop motion, ilustración, y dentro de todos esos rumbos no es como que solo arte, o solo ilustración, o solo escultura, sino que me dé la regalada gana. Y hoy tengo ganas de esto, y también me refresca eso de que hoy hago una escultura a mano, después otra cosa digital, y así cambiando. Y a mí particularmente me inspira mucho, primero lo que me gusta mucho ver, y al verlo me dan ganas de hacer arte. Es esto como que lo provoca mucho Miyazaki con sus películas. Estoy viendo una película de Miyazaki, digo, los colores, las cosas, me dan ganas de pintar y dibujar. El Castillo Ambulante es una de mis películas favoritas. También el stop motion me encanta mucho como películas. Me encanta Tim Burton. Tim Burton para mí es uno de los más grandes influencias de mi vida. Street Fighter también como videojuego, los arcades y todo el tema Street Fighter. La película animada Street Fighter 2 marcó mi estilo de dibujo de una gran forma, y también diría que esas bases mezcladas de lo que les acabo de decir con Miguel Ángel, Goya, diría que es más producto mesoamericano, salvadoreño, neopop, dark metal, cumbiero, y de ahí sale ese vómito revuelto que se convierte en arte. Y consideraría también que a veces siento que traten de hacer aquello que sienten, porque también considero que hay como un tema mucho de quedar bien, y ese quedar bien busca las tendencias de moda, y esa tendencia de moda se vuelve un producto de la reproducción de la copia de la copia de la copia, y se vuelve bien wannabe, que por mí soy la copia de la copia. Entonces que yo quiero ser del Tim Burton y me pegue igual que él, me viste igual que él, y de alguna forma, pero hay que cambiarle algo y ser uno mismo. Entonces también creo que eso es importante, como que todo usted consienta que le da fuerza y energía, haga, y que no solo sea en estos medios gráficos, sino también en todo lo que va a significar Rosy. Bueno, les agradecemos a todos ustedes por su tiempo y su espacio. Pueden seguir admirando y viendo la exhibición. Hay trabajos de la Universidad Matías Delgado, de la Universidad Don Bosco, del Centro Nacional de Artes, los Cholo Custom, que son diversos artistas que están participando, y también de exhibición del colectivo Estoy, más otras personas invitadas, los cuales van a encontrar desde barro, tela, escultura digital, modelado también a mano, para que los puedan apreciar, y también invitarlos a que puedan pasar al market y poder ver el producto. Gracias por acompañarnos. Seguimos el día de mañana también. Por hoy las actividades ya con charlas y talleres están concluidas, pero seguimos también mañana. Así que, bueno, un aplauso ahí para todos. Gracias.